Nos encontramos en un municipio abrasado por el agua de las marismas del Bajo Guadalquivir, en la campiña sevillana. Los Palacios, una fortaleza del siglo IX, y Villafranca de las Marismas, fundada por el Consejo de Sevilla en el año 1501. Y en este parque de los hermanamientos vamos a explicar detenidamente y un poco resumida la historia de este pueblo. En la segunda mitad del siglo XIV, el alcalde del Real Alcázar de Sevilla, Gonzalo Núñez de Medina, era el propietario de una heredad a los pies de las marismas, conocida como la Atalayuela. Estos eran unos palacios que utilizaba el rey don Pedro I en sus monterías, cuando salía de cacería. El rey Enrique II concedió un privilegio real a Fernán González de Medina, hijo del mencionado Gonzalo Núñez, donde se le concede la licencia para poblarlo con 50 vecinos, así como para la construcción de sus edificios más importantes. A la muerte de Fernán Núñez, sus dos hijas heredan sus propiedades, que posteriormente venden a la familia Ponce de León. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, los palacios estuvieron ligados al dominio señorial de los duques de Arco. Casi nada, 4 siglos. Para frenar el crecimiento económico de los duques, el Consejo de Sevilla promovió la creación de una nueva villa, que sería Villafranca de las Marismas. Para ello, para poblarla, ofreció, digamos, unos beneficios a todos aquellos voluntarios, como la vivienda gratis, terreno para cultivar, y quedarían exentos de impuestos durante 20 años. El ayuntamiento extrajo el mayor terreno posible del término de Utrera, Alcalá de Guadaira y parte de Dos Hermanas para crear la jurisdicción de este nuevo núcleo, Villafranca de las Marismas. Hay que mencionar que en esta época los palacios carecían de tierra para el cultivo. Se limitaban a un núcleo de casa, un conjunto de casas que estaban apiñados al lado de la iglesia de Santa María la Blanca. Al iniciarse la tercera década del siglo XVII, el rey Felipe IV decide enajenar numerosas villas. Enajenar significa vender o ceder, para oxigenar la economía. En este contexto, el duque de Arco pues intenta la anexión de Villafranca a los palacios, con todos sus vecinos y sus campos fértiles, cosa que consigue el 2 de julio de 1631. De manera oficial, el duque de Arco consiguió la anexión, pero claro, faltaba un detalle. Los vecinos, cuando conocieron esta noticia, se rebelaron y se formó una comisión vecinal donde se solicitó al Real Consejo la devolución de la hacienda. Tras un largo periodo de trámite, se consiguió y se retribuyeron los terrenos, y entonces Villafranca volvió a ser Villa de Realengo. O sea, que pertenecía al Estado, el Estado es el rey. Durante la primera mitad del siglo XVII, las relaciones entre ambas villas, la relación de los vecinos, no era demasiado buena. Los palacios pertenecían al duque de Arco, este tenía muy buena relación con los reyes católicos e incluso en el castillo, que había un castillo, mantenía a un gran número de los soldados que participaron en la conquista de Granada. También se construyó la iglesia de Santa María la Mayor, que aunque fuera usada por los vecinos de las dos villas, estaba en los palacios. Y entonces
Los palaciegos miraban a los otros, a los de Villafranca, con cierto aire de superioridad. Hasta que un día, de buenas a primeras, Villafranca de las Marismas alcanza la categoría de jurisdicción propia, villa con jurisdicción propia. Y entonces las burlas cambian de bando, porque en los palacios no dejaban de ser vasallos del duque. Durante un tiempo larguito, ni por una parte ni por otra se puso remedio a estos enfrentamientos entre ambas villas. La cosa llegó a tal punto que cuando había algún problema, algún pleito entre vecinos de las dos villas, los implicados se citaban en un puente que había, que el puente cruzaba de una villa a la otra, al término de una villa a la otra, y en medio de ese puente había una cruz. Debajo de esa cruz, a sus pies, había una raya que delimitaba lo que era el término de los palacios y el término de Villafranca. Ahí se hacía lo que digamos era un juicio y llegados a un acuerdo, cada uno se iba a su villa y el que resultaba culpable recibía la justicia de su villa. Nunca intervenía la villa contraria. Con el paso de los años, las relaciones se normalizan. Incluso hay ya personas de ambas villas que se han unido en matrimonio. Ya empieza, esto es como lo normal. Todo el mundo se va a ligar fuera de su pueblo. Eso es un hecho. Y entonces, bueno, llega ya un periodo en el que los impuestos se encarecen y también entran en juego ciertos personajes que empiezan a pregonar que la unión le conviene a las dos villas. Cosa que era verdad, porque mantener en aquella época dos ayuntamientos era casi insostenible. En 1823, un poquito tarde, se produce en España la abolición del régimen señorial. Villafranca de las Marismas y los palacios de la Talayuela ya estaban preparados para su unión. Tras esa unión, el municipio pasó a llamarse Villafranca y los Palacios, aunque años más tarde tiene el nombre con el que lo conocemos hoy. Los Palacios Villafranca, que es donde nos encontramos y donde os vamos a enseñar una tarde de diciembre, entre otras cosas.